Hola gente, bienvenidos al canal y bienvenidos a este nuevo vídeo en el que os voy a dar mis impresiones, mis primeras impresiones del motor Unreal Engine 5 que he estado probando, trasteando este fin de semana muy a fondo. Y os voy a contar lo que me ha parecido. Lo que me ha parecido sobre todo en oposición o como contrincante directo de Unity, que es el motor que yo venía usando hasta ahora, motor que me gusta mucho, al que yo he defendido en muchas ocasiones, al que le tengo mucho cariño y que me parece que todavía tiene mucho que decir y grandes ventajas respecto a Unreal 5. Lo primero que os voy a decir es que estoy muerto de sueño, pero muerto de sueño, he pasado una noche fatal, y la verdad que me apetecía grabar este vídeo lo mismo que tirarme por un barranco, pero no quería dejar pasar mucho tiempo porque quería expresar mis primeras impresiones de una forma muy fresca, muy directa, con lo que he sentido con este nuevo motor, daros algunos consejillos y comentaros un poco los vídeos que vamos a hacer al respecto de ahora en adelante, que creo que van a ser súper interesantes. Lo primero que tengo que decir es que he trasteado bastante con el motor. Por cierto, no voy a hacer guión, voy a ir un poco dando saltos según me vayan viniendo las sensaciones y los recuerdos de lo que he hecho este fin de semana, porque quiero que el vídeo esté fresco, ¿vale? No quiero un vídeo guionizado en el que me dé tiempo a pensar las cosas y tal, quiero que sean unas primeras impresiones muy inmediatas. Lo primero, tengo que decir que no es un motor que ya haya usado prácticamente nunca. Yo he usado muchísimo Unity, lo controlo bastante a fondo en lo que son mis campos, pero Unreal 5 no lo había trasteado mucho. Y aquí os voy a dar un primer consejo que me ha parecido increíble. La primera vez que yo manejé Unreal Engine me encontré bastante a disgusto, no me gustó por la complejidad, por lo complicado que era y por lo antiintuitivo, entre comillas, y ya sé que los que lo manejáis no pensáis esto, pero estamos hablando de una persona que tenía muy poquita idea de 3D, o prácticamente nula, y ninguna de motores gráficos, y así el primer golpe fue que era demasiado complejo, que la curva de aprendizaje era muy complicada y en oposición a Unity, que me acuerdo que la primera tarde que me puse a trastear con él ya hice un escenario con un personaje que se podía mover, recorrer todas las cosas, en fin, la diferencia era bastante en este sentido. Primero, el consejo que os voy a dar. Yo ahora me he puesto con Unreal Engine y la verdad que me ha resultado bastante sencillo relativamente, teniendo en cuenta que nos enfrentamos a un motor gráfico con el que yo nunca había trabajado y obviamente te encuentras un poco perdido, un poco despistado con todo, pero todos los fundamentos, todas las cosas que he aprendido de Unity me ha sorprendido bastante. Prácticamente me he encontrado manejando el motor sin tener que ver tutoriales, simplemente teniendo claros esos conceptos básicos que ya había aprendido. Así que primer consejo, si queréis trabajar para otras personas, para algún estudio importante y no desarrollar vuestros propios proyectos, que ahí ya es un tema más personal y os puede interesar un motor más que otro, se hace mucho más fácil empezar con Unity y saltar luego a Unreal. Creo, me atrevo a decir que incluso se puede ganar tiempo a la hora de aprender, porque Unity es mucho más accesible y Unreal es bastante más complicado. Y esto hace que, bueno, que si tardamos, voy a poner cifras que me invento, que dependen de una persona o de otra, si tardas 2 años en manejar Unreal a fondo, yo creo que si empiezas con Unity, a los 6 meses de manejar Unity bien, que ya es para tenerlo bastante dominado, de 6 meses a 1 año, como es la impresión que me da a mí, y es más o menos lo que yo tardé en empezar a mostrarme, a encontrarme a gusto con este motor. Creo que si empezáis con Unity, en poco menos de 1 año podéis manejar con soltura, no digo ser un experto, pero con soltura los dos motores, y esto es súper importante si estáis pensando en entrar en la industria, porque Unity no se ha quedado atrás por estas actualizaciones, sino que sigue siendo un motor extremadamente válido y que yo aconsejo a todo el mundo, ¿vale? Lo que no quiere decir que si te gusta más Unreal no debas aprender, pero si tienes la ventaja de conocer los dos motores y aprender en menos tiempo, pues estupendo, y por qué no aprovechar esto para, bueno, aprender más y más rápido. Dicho esto, me he encontrado bastante cómodo con el motor y ha habido mejoras. Todos estamos flipando con Nanite, con Lumen, la iluminación y la geometría
que yo diría que son los cambios más bestias que hemos podido ver, aunque hay cosas muy importantes también, pero lo que me he encontrado es un rediseño de la interfaz que hace que sea todo mucho más limpio, más intuitivo y más amigable. Y digo amigable como esa sensación que tenías de abrir Unreal Engine, que ocurre con algunos programas de software que abruman, que los abres, empiezas a ver todas las opciones, números con decimales, con X, con Y, con Z, no te enteras de nada, te agobias y acabas dejándolo. Y esto le ocurre a muchísima gente que aprende por su cuenta, que solo ver esa complejidad en la interfaz ya te ahoga un poco, ¿no? Ocurre también mucho con ZBrush, con Blender, con algunos programas que la presentación de la interfaz es tan complicada, tan compleja, tienes tantos datos que en el primer momento en que te pones con ellos, quieres dejarlo. Esto ha desaparecido con Unreal Engine, ahora es una interfaz muy limpia, puedes ir abriendo ventanas, cerrando ventanas según las necesites, y es menos intimidante. Y es algo que yo creo que es importante, ¿eh? Entiendo que a mucha gente esto le echa muy para atrás, concretamente a mí me ocurrió. Ahí es una gran mejora. Y otra gran mejora es que ahora Unreal ha facilitado más la transición entre el desarrollo artístico de los videojuegos y el desarrollo técnico. Quiero decir que cuando empiezas a meter las assets, los modelados, todos los recursos que tienes, que además, otra cosa increíble es que han hecho que todo lo que tiene la biblioteca de Quixel sea gratuito, solamente con esto ya creo que se avanza muchísimo en el camino, porque tienes un montón de cosas que puedes ir metiendo directamente a tu videojuego y que te puedes ahorrar modelar. No sé cuánto durará esto, yo creo que, bueno, espero que sea por mucho tiempo, pero, como digo, estas cosas que tienes a tu disposición facilitan el que un artista pueda pasar de idea a desarrollo sin tener que hacer ese proceso tan tedioso que era el modelar no sé, voy a poner un acantilado, unas rocas, ¿no? Que es lo que hemos visto en esa demo técnica que nos ha sorprendido a todos. Pasar de eso inmediatamente sin tener que hacer nada. Ya no hay que hacer los normal maps, ya no hay que trastear con los modelos low poly, con la retopologización, los UVs, que era un auténtico infierno, sobre todo para los que éramos más artistas que técnicos. Y esto no solo por la gran cantidad de contenido que tienes gratuito que puedes utilizar inmediatamente, es importarlo, arrastrarlo al escenario y ya lo tienes, sino que además pues puedes utilizar modelos muy complejos con millones de polígonos, literalmente, y esto no es broma, es algo que yo pensaba que era una exageración, pero no lo es, o sea, es increíble la cantidad de millones o de miles de millones de polígonos que puedes meter en una escena y que funcionan perfectamente. Y esto me ha parecido muy agradable, o sea, el tener un modelo en ZBrush, directamente texturizarlo y meterlo en el motor sin tener que hacer nada más, me parece brutal, o sea, me parece algo increíble, y que va a hacer que mucha gente, incluido yo, nos animemos a utilizar este motor. También tengo que decir que me ha sorprendido de forma infinita, es que no sé ni cómo expresarlo, lo que puedes hacer con este motor. Para empezar, la demo técnica que sacaron, yo la he corrido en mi MacBook Pro, arrancándolo en Windows, en un Windows nativo, a través de la aplicación Bootcamp. Los que usáis Mac o hayáis usado o estéis al tanto de la tecnología sabéis que esto se puede hacer, y desde luego mi MacBook, mi portátil, no es un ordenador gaming ni de lejos. Tiene una tarjeta gráfica que es una M5500 de AMD, que funciona muy bien, que puede correr muchos juegos con soltura, de hecho se maneja bastante decentemente con juegos en realidad virtual, con 4K a 30 frames, incluso si están muy bien optimizados, puedes correr algún juego a 4K en torno a los 50, 60 frames, poniéndolo todo en ultra, lo cual es muy impresionante para un portátil y sobre todo para un portátil de Mac. Pero no es una tarjeta gaming, por supuesto, pega muchos tirones, a veces se queda atascada, y si los juegos no están bien optimizados, directamente no puede con ellos. Bueno, sí puede, pero se hace bastante injugable, dando tasas de 20-25 frames, pero puedo decir que juegos, para que veáis un ejemplo, como Half-Life Alyx, poniéndolo en un acabado medio y en una resolución, pues la que tiene la pantalla de base, se puede jugar, o sea que es una tarjeta potente, con 8 GB de RAM, pero como digo, está muy lejos de ser una tarjeta gaming y ha podido con esta demo técnica con bastante soltura. No va como un avión, se mantiene en torno a los 25-30
30 frames, pero lo puede ejecutar, lo cual es súper impresionante teniendo en cuenta la cantidad de millones de polígonos que tenemos en esta demo técnica, que bueno, ya habéis visto que es impresionante. Os haré una captura de pantalla, de hecho lo voy a grabar incluso con la cámara para que veáis que un MacBook Pro lo puede ejecutar, lo cual es impensable hasta el día de hoy. ¿Cómo me sentí cuando empecé a importar mis modelados, a bajarme todo ese contenido que había en la biblioteca de Megascans, increíble por cierto, y metiéndolo en mi propio escenario, con mi propia iluminación y demás? Bueno, lo primero, que es mucho más accesible ahora este Unreal Engine que lo que era anteriormente, lo cual me ha hecho ir bastante fluido con todas estas cosas sin tener mayores problemas. Es verdad que alguna vez pues no encontraba dónde estaba alguna pestaña o demás, pero nada que, bueno, que no se solucione trasteando un poquito con el motor. Súper accesible. En el tema gráfico, impresionante, la verdad. Empecé a meter modelados de rocas porque ahora estoy desarrollando un videojuego que se desarrolla en un fondo marino, y empecé a meter acantilados, rocas, modelos de plantas marinas, de corales, en fin, todo lo que podía, y empecé a hacer la prueba de poner y poner y poner y poner, y luego multiplicar las cosas que tenía ya puestas por el doble, por el triple, por 4 veces más, y lo primero que tengo que decir es que funciona increíble. Es decir, mi ordenador en el editor se quedaba clavado en un torno a unos 20 frames, más o menos. Ya sabéis que en el editor el rendimiento es más pequeño porque está ejecutando el juego y el motor gráfico a la vez, y siempre tengo algún otro programa abierto. Entonces se quedaba en torno a unos 20 frames, cuando hacía el ejecutable pues subía a 30, 35, y daba igual el número de polígonos que pusiera en escena, que seguía clavado en ese número de frames. Cosa que se puede optimizar con el tiempo y que, como digo, mi ordenador ejecuta en una pantalla a 5K, con lo cual es un número de píxeles muy grande, con una calidad increíble, con todo tipo de efectos de luz, de niebla, de partículas, etcétera, y iba como un tiro. Es decir, iba muy bien para la tarjeta gráfica que es. Con una buena tarjeta actual puedes hacer maravillas, y esto sin tocar las opciones con las que puedes luego optimizar el juego, porque obviamente no es lo mismo jugar a 1920 que a 4K, bajar un poco algunas texturas, hacer algunos modelados un poquito más sencillos, en fin, que se pueden hacer muchas cosas para que esto fluya, y la primera tarde, por supuesto, no tienes un videojuego que vaya bien porque hay que optimizar muchas cosas. El motor es increíble. ¿Quiere esto decir que sea ahora mi principal opción a la hora de desarrollar mis videojuegos? Y os explico rápidamente. Estoy haciendo uno de fantasmas, que es más sencillo gráficamente, pero mucho más complejo, porque tiene muchas animaciones, muchos diálogos, muchas escenas scriptadas, y este videojuego que estoy empezando a hacer ahora, que es de VR, que transcurre en un fondo marino, es más espectacular. Tengo que hacer más modelados, tengo que hacer ciudades hundidas, tengo que hacer maquinaria, tengo que hacer un montón de cosas que son más complejas, pero que a mí me resultan más fáciles, porque lo que yo ahora mismo me cuesta más trabajo es animaciones y la programación, con lo cual este juego es, por un lado, gráficamente más exigente, mucho más espectacular, pero por otro más sencillo para lo que yo domino. Entonces voy a empezar a desarrollarlo, junto a vosotros, por cierto, y tengo serias dudas de cuál va a ser el motor que voy a utilizar. Primero, que me he encontrado que no me ha gustado del todo, y es la integración de los third parties, de los plugins que tienes que utilizar para desarrollar VR en Unreal. Estuve trasteando, viendo cómo se podía hacer, intentando preparar escenas para VR desde cero, y es bastante complejo. Yo desarrollo con unas Oculus Quest 2, y lo que en Unity era poner los plugins, enchufar las Oculus y empezar a trabajar con ellas, en Unreal es bastante complicado, y de hecho no he conseguido hacer que funcione como debería, porque, bueno, digamos que los SDKs no están todo lo bien que deberían estar. Si alguno tenéis algún consejo que darme a este respecto, me lo decís, pero la verdad que me ha parecido que la integración era algo peor, y esto es algo además que siempre me ha gustado mucho de Unity, que se integra muy bien con todas las plataformas, exportas de una manera súper limpia, no tienes mucho que hacer y te da muchas opciones, y esto la verdad que es, bueno, es un contra que tiene Unreal, pero también tengo que decir que soy consciente de que cuando entienda un poco mejor el motor, esto
pues no será un problema tan grave, pero aún así entorpece un poquito el trabajo. Otra cosa con la que me he encontrado un poco pillado, y soy consciente de que esto le ocurre a mucha gente, aunque ahora es bastante más fácil de hacer, es en los escenarios. A mí el editor de terrenos de Unity me parece una maravilla, me parece increíble, puedes hacer unas cosas brutales, de una forma muy intuitiva, con muy poquito esfuerzo. Y, por cierto, dentro de poco tendréis tutoriales acerca de cómo diseñar terrenos, etcétera. De hecho, esta misma semana lo vais a ver, cómo empezar a emblocar un terreno, a diseñarlo, a ver cómo se puede hacer, y lo voy a hacer para ambos motores, por cierto, y en Unreal es un poquito más complicado. Ya esta creación de materiales con nodos, si bien te deja muchas más opciones a la hora de tratar tus materiales y de tener un acabado con un mejor aspecto y rendimiento que en Unity, esto hay que reconocerlo, también es menos intuitivo, bastante más complejo y cuesta un poco enfrentarse a ello. Además, por lo que he podido ver y lo que he podido jugar con el motor, hacer un escenario está un poco más limitado en cuanto al número de materiales que puedes utilizar y demás, lo cual, bueno, con mi forma de trabajar puede ser un poquito un obstáculo. Por otro lado, me encuentro con esa gran ventaja de empezar a meter geometría a lo bestia sin tener que preocuparte por nada y tener unos escenarios totalmente detallados, con ese acabado, con eso que puedes llegar a ver, aunque todavía no lo he podido ver en VR, pero sí lo he visto en la pantalla como si fuera una primera persona normal, y la verdad es que es increíble. Es algo que a todos nos está tirando mucho de la manga para plantearnos el utilizar este motor, luego con todas las ventajas que ya os he contado, pero es que Unity tiene una gran ventaja y para el proyecto que quiero hacer es muy interesante. Creo que este vídeo se va a alargar un poquito, pero os lo quiero contar todo para que vayáis un poco viendo lo que vamos a ver en el canal y os vayáis enterando de los proyectos que tengo entre manos para que, podáis aprender de ello y también podáis ayudarme con ello. El videojuego que voy a desarrollar de VR, Fondo Marino, me gustaría, y una idea que tengo hace mucho tiempo, es que tuviera dos versiones, una versión normal, con el máximo de gráficos que yo pueda conseguir, y esto es algo que os tenéis que plantear a la hora de elegir un motor, y creo que este vídeo os puede ayudar bastante, es no la calidad gráfica que puede dar el motor, sino la que podéis dar vosotros. Porque sí, el motor te puede regalar muchas cosas, y de hecho ambos motores te dan mucho contenido para que lo metas en tus juegos, pero luego tenéis que tener en cuenta que vosotros vais a tener que meter también vuestros propios modelados, vuestros propios objetos, vuestros propios personajes, porque no todo lo vais a encontrar ya hecho. Y tenéis que ver si va a estar a la altura, porque si no puede ser un canteo el que todo se vea hiperrealista, con una calidad increíble, y de repente aparezca un personaje y parezca que lo ha hecho un niño de 10 años, porque eso se puede dar. A lo mejor sois un estudio, sois un grupo de amigos, que vuestra fortaleza, digamos, es la programación o los escenarios, pero no tanto los personajes, o, en fin, que tenéis que tener en cuenta este tipo de cosas, porque un videojuego que se vea muy bien, pero luego tenga cosas que no cuadren, va a ser más criticado que un videojuego que tenga un aspecto medio un poquito más bajo, un poco más modesto. Yo creo que esto se perdona, pero el que haya muchas cosas, eso, con un acabado súper profesional, y luego otras que cogen, eso va a llamar mucho la atención y puede ser una desventaja. Por otro lado, no olvidemos que esto es una beta abierta, es decir, que estamos en un early access, que tiene mucha pinta de funcionar muy bien, de tener mucha estabilidad y de que todo lo que han implementado vaya a estar en la versión final con muchas mejoras, pero no sabemos cuándo va a suceder eso. Quiero decir que puedes estar desarrollando un videojuego y tener que esperar a que salga la versión definitiva para publicarlo, o tener que perder alguna de las mejoras que hay, que puede pasar, aunque no es lo normal, o incluso, bueno, que te encuentres con eso, con problemas de estabilidad. De hecho, a mí el motor se me ha cerrado de golpe algunas veces trabajando con él en Windows, o sea que no olvidemos que estamos en una beta abierta, no en una versión definitiva, y que las cosas pueden cambiar mucho. Yo la verdad que la idea que tengo es publicar este videojuego por capítulos, para que el desarrollo de cada uno sea más corto y que no tarde mucho en salir al mercado. Entonces, esto también me puede suponer una desventaja. Por otro lado,
Es verdad que Lumen, la iluminación es brutal, bestial, lo que puedes hacer con ella es increíble, pero también es bastante compleja, y en mi videojuego la iluminación tiene un papel fundamental porque la atmósfera, el sentimiento que tengas de este videojuego, que tiene elementos de terror en él, aunque es más de aventura, pero tiene mucho de terror, la iluminación, la ambientación es principal. Para mí, dominar del todo la iluminación de Unreal me va a costar bastante tiempo, y en Unity lo tengo ya hecho. Además, bueno, yo en Unity he ido comprando plugins y aplicaciones, modelados que, bueno, han sido una inversión a lo largo de los años y que me gustaría poder seguir utilizando. El sueño me juega malas pasadas cuando construyo las frases, perdonadme, pero ya tengo mucho invertido en Unity y además es que me encuentro muy a gusto con este motor. Como digo, Unity tiene todavía muchas ventajas de sencillez, lo cual a mí, que estoy trabajando solo con el motor, me viene bastante bien, y que en Unity ya tengo bastante trabajo hecho. Con lo cual, resumiendo, yo sería más productivo, iría más rápido y llegaría a exprimir más el motor si utilizase Unity que si utilizase Unreal. ¿Quiere decir esto que me olvide de Unreal? No, la verdad es que el motor me ha sorprendido, me ha dejado boquiabierto, me encantan las opciones que me da, y lo que voy a hacer, y creo que esta es una idea que tenéis que compartir conmigo, así que me dais vuestra opinión en los comentarios, porque yo también me caliento mucho la cabeza y me lanzo a la piscina sin pensar, y me gustaría que me dierais vuestra opinión. La idea que tengo es seguir desarrollando un primer escenario del videojuego que voy a hacer, videojuego del que ya tengo mucho hecho, tengo los mapas, tengo mucho de los guiones, tengo muchos puzzles, tengo muchísimas cosas, aunque me queda por acabar todavía bastante, pero digamos que la idea general y el mapeado general de los escenarios ya lo tengo y lo puedo ir desarrollando. Lo voy a seguir haciendo en Unity porque en principio quiero tener un mapa que podría ser como una demo de unos 30 minutos jugables, más o menos es lo que espero, aunque antes de esta demo quiero empezar a compartir con vosotros mapas, simplemente un mapa que puedas recorrer para que veas el acabado de los gráficos, cómo es la ambientación del juego, qué tipo de juego va a ser. Por supuesto no va a tener puzzles, solo sería un recorrido, pero creo que esto me permite hacer cinemáticas, compartir algunos screenshots, algunos concepts y tal, que es algo muy interesante, y empezar a hacer este pequeño recorrido en Unity, pero hacerlo también a su vez en Unreal Engine, porque además esto me permite tener varios recorridos o varios escenarios diferentes para lanzar como demo o como primera visualización, que me parece un tema muy interesante. Comparar así el rendimiento, comparar el nivel de acabados, comparar lo que podemos conseguir o no, y a partir de ahí desarrollar. Es decir, lo primero es escenario, simplemente, voy a decir recorrible, aunque suena bastante fea la palabra, recorrible pero no jugable, de ahí sacar una pequeña demo jugable, y a partir de ahí intentar desarrollar un primer capítulo que pudiera salir ya al mercado como versión definitiva. No sé qué os parece, a mí me parece muy buena idea, esto me va a permitir trabajar con los dos motores, aprender a usar Unreal Engine, compartir con vosotros las diferencias entre unos y otros, que tengáis la oportunidad de manejar ambos, y aparte que veamos todos esos conceptos comunes que tienen todos los motores gráficos, que son muy interesantes de aprender y que nos va a permitir pues, manejar varias herramientas y tener muchas más salidas en el mercado laboral. Ya sé que el vídeo se ha extendido bastante, esto ha sido más o menos un vídeo podcast de primeras impresiones de los motores gráficos, pero no quería dejarme nada en el tintero. Alguna cosa se me está olvidando, pero creo que en términos generales os he contado más o menos lo que ha supuesto para mí este primer motor, y en este vídeo que voy a cortar, voy a hacer una segunda parte que voy a publicar en muy poco tiempo, y en el que os voy a dar algunos consejos si estáis empezando a desarrollar un videojuego acerca de cómo promocionarlo, que ya os he comentado que es un tema del que vamos a hablar mucho, va a ser un vídeo cortito, pero que en el que os voy a aconsejar cómo tenéis que empezar la promoción de vuestro nuevo videojuego, así también en términos generales, un poquito improvisado, que sé que estos vídeos os gustan mucho. Nos vemos en el próximo vídeo, dentro de nada. Un fuerte abrazo.